Bueno, entonces la pancreatitis aguda la vamos a definir como una inflamación aguda del páncreas. Lo importante es que esta puede conducir a complicaciones sistémicas o locales y también a una falla orgánica que no sea el páncreas. La epidemiología tiene una incidencia anual de 13 a 45 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Su mortalidad general es del 5%, pero esta varía dependiendo del grado de severidad. En algunos casos puede ser hasta del 30%. En Latinoamérica tenemos como principal causa la etiología biliar con un 68%. De segundo está la causa idiopática con un 12% y de tercera el alcohol. En Colombia predomina bastante la etiología biliar, incluso en algunos estudios es del 90%. De segundo tenemos la etiología alcohólica, posteriormente la etiología de trauma, también encontramos la hipercalcemia o el ascaris lumbricoides. Ya son muy pocas las etiologías diferentes o las causas idiopáticas en nuestro país. Bueno, para la etiología biliar debemos tener en cuenta que puede ser todas las patologías del tracto biliar, ya sea coledocolitiasis, también por barro biliar. En el consumo de alcohol debemos tener en cuenta que tiene que ser un consumo crónico. Se dice que mayor de 50 gramos por día y debe haber un periodo de consumo mayor a 5 años. Cuando estas dos patologías como que no las encontramos y tampoco es por trauma, debemos pensar en una etiología por hipertrigliceridemia, sobre todo cuando se presenta mayor de 1.000 miligramos por decilitro. En los pacientes que son mayores de 40 años, debemos sospechar un tumor de páncreas. Y hay medicamentos que pues, realmente no son muy frecuentes estas causas, pero en caso de que aparezcan estos medicamentos, sobre todo estos principales que aparecen acá en la diapositiva, eh, los debemos considerar y obviamente retirarlos. Bueno, acá hay una tabla con todas las etiologías. Bueno, la fisiopatología realmente todavía sigue siendo un enigma de cuál es la fisiopatología concreta de la pancreatitis, porque los modelos animales pues no se asemejan mucho al humano y además no se pueden tomar muestras de histología en los pacientes debido a su curso muy agudo de la pancreatitis. Entonces, realmente son aproximaciones que se tienen. Hay una etiología que es o una teoría que se tiene que es por una inhibición de del receptor. Me ayudas, Karen, por favor, si se ve el puntero. Bueno, acá en este receptor se va a inhibir por cantidades de alcohol o también por los ácidos biliares, que son pues las etiologías más frecuentes. Este calcio va a salir del retículo endoplasmático. Al salir este calcio va a haber una señal que va a permitir mayor ingreso de calcio a la célula. Entonces ya tenemos en un estado que hay demasiado calcio. Esto va a ingresar por la cantidad tan grande de calcio que hay, va a ingresar calcio después a la mitocondria por este receptor eh, y va a producir una necrosis de la mitocondria y después posteriormente de toda la célula. Además, los niveles altos de calcio también nos activan el factor nuclear kappa B. También va a haber una lesión por autofagia y una activación prematura del tripsinógeno. Todo esto pues va a estar sumado y va a desencadenar la, en la necrosis de las células acinares del páncreas y pues, se va a replicar
mucho por todo el páncreas, aunque pues todavía sigue siendo un misterio, porque en algunas ocasiones se detiene a sí misma y no progresa. Otra causa que se tiene es que el alcohol y unas toxinas pancreáticas, esto se tiene más que todo por la teoría de la obstrucción, no van a permitir la salida de lo que son los gránulos de simógeno y van a aumentar la producción de, de los lisosomas. Al haber gran cantidad de estas moléculas dentro sin poder salir, se va a producir algo que se llama como la colocalización, en el cual los gránulos de simógeno y las lisosomas que contienen catepsina B se van a unir y se va a activar la tripsina dentro de las células, por lo cual pues van a desencadenarse muchos factores como lo son bueno, se va a desencadenar lo que es la cascada de citoquinas y va a llevar a una inflamación, necrosis y también va a producir una apoptosis de las células. Esta teoría también se tiene en cuenta para lo que son la etiología de trauma, porque el factor de necrosis tumoral va a activar también lo que es el tripsinógeno y va a producir también todos estos mecanismos. Bueno, posteriormente a que se produce la lesión celular, eh, se van a activar diferentes interleuquinas y diferentes factores que van a activar monocitos, neutrófilos, pero se va a producir un círculo vicioso de todo esto y ya después de que se afectan la célula, va a salir lipasa. La lipasa va a producir hidrólisis de los triglicéridos que están dentro del páncreas y eso es lo que nos va a llevar a la falla multiorgánica. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Los factores de riesgo, realmente en todas las patologías biliares o en todas las personas que tienen cálculos biliares, solo se presenta la pancreatitis aguda en menos del 2% de las personas. En bebedores son del 2 al 3% también que se presenta la pancreatitis aguda. Últimamente se asocia muchísimo y ya hay demasiados estudios en los cuales el consumo de tabaco aumenta el riesgo, tiene un riesgo relativo de 2.2, pues comparado con las personas que nunca fumaron. La diabetes tipo 2 también tiene un riesgo relativo de 1.86 a 2.89. Es más alto este riesgo, se duplica en pacientes menores de 45 años a los pacientes mayores de 45 años. Otra etiología y también factor de riesgo para la pancreatitis aguda es el procedimiento de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en el cual 3.5 de los pacientes que se someten a este procedimiento sin tener un factor de riesgo para el procedimiento van a presentar la pancreatitis aguda. Otros factores de riesgo, pues la etiología biliar va a ser más frecuente en mujeres. La de alcohol se dice que es más frecuente en hombres, pero realmente este factor de riesgo no está relacionado con los hombres, sino es porque consumen más alcohol. Realmente el factor de riesgo se asocia a mayor cantidad de alcohol, mayor riesgo de pancreatitis aguda. En pacientes afrodescendientes también hay mayor riesgo, es del doble, el triple que en la raza blanca. Pacientes con obesidad también tienen mayor riesgo y como les decía anteriormente también el consumo de tabaco. Para el diagnóstico debemos tener en cuenta tres aspectos. Una es la clínica, el otro son los laboratorios y el tercero son las imágenes diagnósticas. Para hacer el diagnóstico debemos tener mínimo dos de los tres criterios. Principalmente nos basamos en lo que es el dolor abdominal que sea compatible con la enfermedad y los laboratorios. Para la imagen, que normalmente se usa la tomografía computarizada, se va a reservar para pacientes en los cuales hay duda diagnóstica. Bueno, entonces el cuadro clínico normalmente se presenta en el epigastrio, es de inicio súbito, es severo y persistente. En los que tienen
una etiología biliar. Se dice que llegan a un pico de severidad del dolor en unos 10 o 20 minutos después del inicio del dolor. La radiación es a la espalda en el 50% de los pacientes. También se puede irradiar a los flancos, también debajo de las costillas, o algo característico que se dice es la irradiación en banda. El 90% de los pacientes van a tener náuseas y vómitos, y debemos tener en cuenta que en algunos pacientes que tienen una pancreatitis aguda grave puede que tengan una enfermedad indolora o solo se presenten con una hipotensión inexplicable. También porque la pancreatitis aguda produce ilio, pueden presentarse con distensión abdominal, ruidos intestinales hipoactivos, y hay dos signos característicos que son más que todo de hemorragia, que son el signo de Cullen o signo de Gray-Turner, que los vemos ahí en la imagen. El signo de Cullen es el que es periumbilical y el signo de Gray-Turner es en las fosas. Se presenta más en lo que es la hemorragia retroperitoneal, pero solo se presenta en 3% de los pacientes, aunque si se presentan, tienen gran probabilidad de mortalidad. Para los parámetros de laboratorio, entonces hay dos sustancias que podemos medir. Una es la amilasa y la otra es la lipasa sérica. Entonces la amilasa, debemos tener presente que en el 20% de los pacientes con etiología alcohólica no se va a ver elevada, mayor de los 3 veces que sería el límite que se debe tener en cuenta, porque van a tener un daño en el parénquima. Y en el 50% de los pacientes que tienen una etiología de hipertrigliceridemia, tampoco la vamos a ver elevada. Esta tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 93%. La lipasa sérica tiene una sensibilidad y especificidad mucho mayor, pero el problema de esta es que es más costosa y no en todos los centros se encuentra. Acá pues tenemos la curva. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, en la lipasa sí nos va a permanecer elevada hasta 8 a 14 días. En cambio, la amilasa se va a normalizar a los 3 o 4 días del inicio de los síntomas. Entonces es importante en caso de que sospechemos un paciente que se presenta de manera tardía. Hay otras enfermedades que pueden elevar estas enzimas. Sobre todo debemos tener en cuenta enfermedades intestinales por trauma, por cirugía, en caso de que presenten obstrucción. También en enfermedades como la colecistitis, debemos tener también muy presente esta elevación de estas enzimas, aunque en la mayoría de estas enfermedades o podrían ser un diagnóstico diferencial, no se van a elevar estas enzimas mayor de 3 veces el límite superior. Para la imagen debemos tener en cuenta que a todos los pacientes, debido a que hay un alto nivel de etiología biliar, se les debe hacer una ecografía abdominal de ingreso para evaluar si presentan algún cálculo. La tomografía computarizada se debe hacer con contraste, tiene una sensibilidad y especificidad mayor del 90%, pero solo se reserva para pacientes en los que el diagnóstico no está claro, no presentan una mejoría clínica dentro de las primeras 48 a 72 horas, y aquí nos va a servir para evaluar las complicaciones, porque estas complicaciones, que ya las vamos a hablar, se van a presentar hasta después de 72 horas. Antes no va a ser de utilidad hacer una tomografía para evaluar las complicaciones. Todos los pacientes con pancreatitis aguda grave sí deben tener la tomografía, o en caso de que no se pueda hacer, se hace una resonancia.
Bueno, acá tenemos un ejemplo de la imagen típica de una tomografía. Pues realmente es muy difícil de ver el edema en páncreas. Hay veces que se presenta de una manera muy leve y en las primeras horas su sensibilidad va a disminuir muchísimo. Por eso debemos reservarlo para pacientes en los que sea un diagnóstico diferencial. Hay una escala que es la escala de Baltasar, en la cual debemos tener en cuenta a la hora de la tomografía, porque nos va a evaluar también un criterio de severidad. Entonces, acá pues se va a evaluar qué tan grande está en ese momento el páncreas, si tiene colecciones líquidas y si presenta necrosis. Entonces, entre mayor puntaje, eh, si partimos de 3 para arriba, va a tener un alto índice de morbilidad y también de mortalidad. Entonces debemos tenerlo presente. La resonancia la vamos a realizar en caso de que los pacientes presenten alergia al contraste yodado, que tengan insuficiencia renal o en pacientes jóvenes o embarazadas para disminuir la radiación, para evitar la radiación de la tomografía y también para identificar material que no está encerrado. La tomografía a veces no nos muestra bien algunas necrosis que no se pueden ver, entonces sería mejor hacer la resonancia si tenemos alguna duda. Bueno, entonces ya para mirar las complicaciones locales que nos puede presentar la pancreatitis, la más leve sería una colección aguda de líquido pancreático. Acá vemos cómo se vería. Va a tener la densidad de líquido, su colección va a ser homogénea, se presenta dentro de las primeras 4 semanas, no va a tener una pared definible y no van a estar encapsuladas y normalmente se presentan adyacentes al páncreas, normalmente no se presentan intrapancreáticas. Para el pseudoquiste pancreático, este sí se va a presentar después, posteriormente a las 4 semanas. Va a ser una colección líquida, sí va a estar encapsulada. Acá en la imagen podemos ver que sí presenta una pared que lo delimita muy bien. Y también pues generalmente se presenta fuera del páncreas y eh, no tiene un componente heterogéneo, va a ser también un componente líquido. Listo, posteriormente miramos lo que es la colección necrótica aguda. Esta sí va a tener cantidades variables tanto de líquido y de necrosis. Por eso se debe hacer la tomografía contrastada, porque en las áreas de necrosis no va a haber un realce. Entonces, por ejemplo, acá vemos la coloración que es muy diferente a lo que es la coloración del páncreas, que se presenta acá con un ligero edema. Y podemos ver también colecciones de grasa, que son estas colecciones negras que vemos, por lo cual pues, normalmente se presentan heterogéneas. Y al igual que las colecciones líquidas agudas, acá tampoco va a haber una pared bien delimitada. En la necrosis amurallada, que ya es como la evolución de la necrosis aguda, se va a presentar posterior a las 4 semanas. Estas ya nos van a generar una pared que es inflamatoria, que la podemos ver muy bien después de las 4 semanas. Entonces, pero igualmente su densidad o lo que contiene esta necrosis también va a ser de densidad heterogénea y también puede haber unas loculaciones dentro de la necrosis. Bueno, ya después cuando tenemos el diagnóstico, debemos también tener presente algunos criterios que son de riesgo para mayor morbilidad y mortalidad o que nos pueden presentar mayores complicaciones durante la hospitalización. Uno de ellos es la insuficiencia orgánica, la cual podemos evaluar con Apache 2 o Marshall. Ya les muestro las escalas. En Apache 2 debe tener una puntuación igual o mayor a 8 y en Marshall debe ser igual o mayor a 2.
Normalmente los pacientes que presentan pancreatitis aguda grave deben ser tratados también en unidad de cuidado intensivo. Entonces acá en Apache nos presentan pues todo lo que son los órganos principales y debemos evaluar lo que es temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la relación de FiO2 con presión arterial de oxígeno, eh, bueno, también sodio, potasio, creatinina, hematocrito, y todo esto lo debemos evaluar tanto en el ingreso como hasta las por lo menos 48 o 72 horas para ver si presenta alguna mejoría o no. Marshall es muy usado porque se evalúan los tres sistemas que más se ven afectados en la pancreatitis aguda, que es el sistema respiratorio, renal y cardiovascular. Son los que normalmente van a presentar una falla orgánica durante el curso de la enfermedad. Entonces recordemos que para un criterio de severidad debería ser una puntuación de 2 o mayor. También pacientes que tienen mayor de 60 años, una obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, que presenten CIRS, que presenten también la proteína C reactiva mayor a 150 miligramos por litro. Esto lo vamos a evaluar tanto en el ingreso o también hasta las 72 horas, porque a veces no se eleva de manera temprana, sino hasta las 48 horas. También debemos evaluar la procalcitonina, porque si tienen un valor de 3,8 nanogramos por mililitro mayor o mayor durante las 96 horas después del inicio de los síntomas, nos puede tener una buena predicción para que el paciente esté sufriendo necrosis pancreática. Bueno, entonces el manejo inicial del paciente va a ser pues tener una saturación de oxígeno mayor a 90%. No se le debe dar nada vía oral en el momento del ingreso. Si tenemos ya el diagnóstico de pancreatitis aguda, eh, la reposición con líquidos debe ser de manera agresiva pues en los casos graves, pero debemos tener mucho cuidado porque puede generar síndrome de compartimiento abdominal. La dosis de carga que se va a dar durante 30 minutos van a ser de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Posteriormente a este bolo se va a continuar de 3 a 5 mililitros por kilogramo hora. Se deben evaluar los líquidos cada 6 horas durante las primeras 24 a 48 horas. También vamos a evaluar si vemos o si nos está respondiendo al tratamiento de la reposición con líquidos, con la frecuencia cardíaca, si mejora la presión arterial media, el gasto urinario. La meta debe ser mayor a 0. Mililitros por kilogramo hora, hasta 1, y el hematocrito debe ser menor a 44%. También el nitrógeno ureico en sangre debe estar debajo del 20%. Para el dolor podemos usar medicamentos como lo es hidromorfona, morfina o dipirona. Entonces, pues, sobre todo se usa para los pacientes de manejo leve, que es como la mayor queja que van a tener al inicio. Debemos tener también muy presente en evaluar la glicemia, porque los pacientes que tienen una glicemia mayor a 180 o a 200 van a tener mayor riesgo de necrosis. La nutrición, realmente si la patología es leve, se va a hacer una alimentación oral y puede iniciarse de inmediato si no hay síntomas como náuseas o vómitos y si el dolor abdominal ya se ha resuelto. En la pancreatitis aguda grave se prefiere la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Esto porque la nutrición enteral va a prevenir que se pierda la barrera de la mucosa del intestino, entonces va a disminuir las tasas de incidencia de necrosis infectada. Entre una sonda nasogástrica o nasoyeyunal realmente son muy comparables y se pueden usar
cualquiera, pues se prefiere la nasogástrica, que es más fácil de poner. Eh, También para la nutrición se prefiere una infusión continua en vez de administrar en bolos o una administración cíclica. Para los pacientes, así tengan una patología que sea moderadamente grave o grave, se debe hacer una prueba oral dentro de las 48 horas y para ver si tolera la vía oral y pues cambiar la nutrición enteral a vía oral, que es mucho mejor. Bueno, y los antibióticos, realmente no se deben usar los antibióticos como profilaxis, únicamente se van a usar en caso de que el paciente presente una necrosis infectada o que tengan infecciones extrapancreáticas como colangitis, que presenten bacteremia, infección del tracto urinario, neumonía. Para la necrosis infectada, si se diagnostica, debemos tener en cuenta cubrir, pues debemos tener presente que se deben cubrir con antibióticos de amplio espectro. Se puede usar un carbapenémico o si no una quinolona asociada a un metronidazol para cubrir anaerobios. Ya después se hace ese es el tratamiento empírico, pero pues se debe hacer una aspiración de aguja fina guiada por imagen para hacer el gramo y el cultivo y ya pues posteriormente se va a hacer la desescalada. Para la cirugía, entonces, bueno, teniendo en cuenta que la etiología principal es la pancreatitis biliar, eh, vamos a hacer una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada en las primeras 4 horas si el paciente presenta colangitis por cálculos biliares o tiene una obstrucción en el conducto biliar común. De otra manera, no se debe hacer en las primeras 24 horas. Si tenemos dudas sobre la obstrucción, se hace un análisis de las pruebas hepáticas y si presentan un aumento dentro de las 24 a 48 horas, se hace una ecografía endoscópica o si no una colangioresonancia. Si sale positivo que tiene un cálculo con obstrucción, se debe hacer una esfinterectomía y una extracción de cálculos por la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y posteriormente se va a hacer una colecistectomía en la misma hospitalización si el paciente pues, presenta un cuadro leve. La colecistectomía, como les decía, si es una pancreatitis leve, se debe hacer en la misma hospitalización. Si es moderada grave, se deben esperar a que resuelvan la inflamación o la necrosis o que se estabilicen. Va a ser mayor a 4 u 8 semanas. En los pacientes que no se tiene la etiología clara, entonces debemos tener en cuenta que el 20 al 40% de las pancreatitis agudas tienen barro biliar. Entonces, en estas se debe buscar microlitiasis con un ultrasonido. Ese también va a ser de manera endoscópica y si se sale positivo se hace una colecistectomía. Bueno, en otros casos en los que hacemos cirugía es cuando un pseudoquiste es sintomático y produce una obstrucción o está aumentando. Realmente cuando no presenta un crecimiento o no presenta síntomas de obstrucción, no se hace la cirugía porque se resuelve solo. La necrosis estéril igualmente no se debe hacer tampoco cirugía porque este normalmente tiende a resolver de manera eh, con un manejo conservador, pero si presenta también obstrucción intestinal, biliar o tiene una salida gástrica, el paciente se debe hacer, se debe pasar a cirugía. También hay algunos casos en los que la necrosis va a producir una transección completa o división del conducto pancreático. En estos pacientes también se hace la cirugía o en los que presenten síntomas por más de 8 semanas, como dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia o pérdida de peso. Para la necrosis infectada, hay pues estudios en los que dicen que
resuelve únicamente con manejo antibiótico hasta el 25 o 30%, por lo cual pues tener un manejo de antibióticos hasta 4 semanas para, para esperar a que resuelva esta necrosis infectada. Si no resuelve y presenta el paciente todavía síntomas de infección, se pasará a cirugía. Entonces, se hace un desbridamiento de la necrosis pancreática. Primero se hace un drenaje, ya sea de manera percutánea, guiado por radiología, o un drenaje de manera endoscópica. Si no resuelve de esta manera, ahí sí se hace una necrosectomía de manera quirúrgica, pero pues este es el último paso. Hay otros casos en los que debemos hacer cirugía si el paciente presenta un síndrome de compartimiento abdominal, si tiene un sangrado continuo, pero primero se va a intentar hacer un abordaje endovascular. Si este no tiene éxito, sí se debe pasar a cirugía. También que presente isquemia intestinal o una colecistitis necrotizante con la pancreatitis. Si tiene una fístula que se extiende a una colección peripancreática, también se debe pasar a cirugía. Bueno, los pacientes que después de una pancreatitis aguda van a tener una secuela de que el 15% va a tener diabetes de nueva aparición, 25% van a tener insuficiencia pancreática exocrina, y más o menos el 18% van a tener una pancreatitis aguda de recurrencia y un 8% van a desarrollar pancreatitis crónica. La prevención, pues ya como último dato, los pacientes que tienen mayor ingesta de fibra tienen menor riesgo de pancreatitis de cualquier etiología. La ingesta de vitamina D también es un factor protector para la pancreatitis por cálculos biliares, y el consumo de café es un factor protector para la pancreatitis que no es de etiología biliar. Y listo, eso era todo.